y también, por supuesto, recibir el buen consejo que Él siempre tiene reservado para nosotros. Estamos felices de verles. Qué bueno, hermanos, que el Señor les concede esta oportunidad de poder asistir a un lugar como este, en el cual les esperamos brazos abiertos. Hoy nos visita por primera vez, también tenemos en medio nuestro a nuestro hermano Elmer Flores. Si pudiese levantar su mano, por favor, para decirle bienvenido, bienvenido, hermano. Qué bueno que pueda estar con nosotros esta tarde. Es una alegría poder estar reunidos y recibirle. Y a cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Es bueno verles, es bueno que estemos en pie y que a pesar pues de todo sigamos esforzándonos por dar lo mejor de nuestra vida. Recordarles, amados hermanos, que estamos ya ahora sí a la víspera de llegar al domingo 9 de octubre. No sé si usted sabe qué va a haber el domingo 9 de octubre. Bueno, el domingo 9 de octubre tenemos nuestro evento Tiempo de Restauración para Italia. Así que será nuestra fiesta ese día y estamos orando ya. Esta semana sé que ya las células han estado activadas en ayuno y oración. Estamos cubriendo un día cada célula. Haciendo ayuno y oración los miembros de cada célula. Esperamos que ya le hayan trasladado a usted la fecha en la que le corresponde a su célula. Así que llegaremos en esta dinámica hasta el mes de octubre y también estaremos orando en todas las células y en todos los cultos dominicales, no solamente nosotros, sino también todas las iglesias filiales unidos en un solo clamor, confiando que el Señor nos dará su gran respaldo. Bien, hermanos, en esta tarde quiero animarles que puestos en pie podamos dar lectura a la palabra del Señor y que los siguientes minutos podamos dedicarlos al estudio de la buena palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, y a poner en las manos del Señor este momento. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia y por tu gran amor. Estamos, Señor, agradecidos por esta oportunidad que nos brindas de venir ante la Biblia para poder, Señor, meditar en ella y aprender más de ti. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que hables a tu pueblo, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestras vidas para que puedas traer ese consejo que nosotros tanto necesitamos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, guíanos a través de la buena palabra. Y mientras, Señor, esta nos es entregada, suplicamos que extiendas tu mano sobre cualquier adversidad, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier aflicción que haya en medio de los tuyos. Nosotros, Señor, en ti confiamos y en ti esperamos en todo momento, sabiendo que con tu gran amor y fidelidad has de guardar de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 21. Y de este capítulo damos lectura a partir de el primer versículo en adelante. Dice la palabra del Señor: si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia que haya entre el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado y donde haya un arroyo de aguas continuas, y allí
le romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego, todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto se lavarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán: no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Amén. ¿Pueden, por favor, hermanos, tomar sus asientos? Sé que la lectura por sí sola podría causarnos tal vez algún tipo de sorpresa, ¿no? Encontrar estos aspectos en la Biblia. Y sobre todo si usted nunca se había encontrado con este pasaje de la Escritura, es bastante, bueno, yo podría decir curioso, sorprendente, ¿no? Que se sugiera y se ordene a la vez en este pasaje el tomar este tipo de medidas ante una situación como esta. Sin embargo, siempre lo he mencionado, que para poder comprender algunos pasajes de la Escritura, siempre es muy necesario también poder observar en su totalidad los aspectos que conducen hacia el pasaje que nosotros estamos tomando en estudio en ese momento. Para poder comprender estos versículos de los cuales hoy hemos dado lectura, es importante recordar que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, ellos recibieron de parte de Dios la promesa de que se les daría una tierra y que ellos dejarían de ser tribus que vagaban por el desierto siendo nómadas, y ellos se convertirían en una nación con un territorio, porque eso es una nación. Una nación es un país que tiene un territorio. Entonces ese era el camino hacia el cual ellos se conducían. Pero la Escritura nos enseña que cuando ellos estaban a punto de tomar en posesión la tierra que el Señor les había preparado, el Señor tuvo que dar órdenes muy claras. El Señor dio leyes que tenían dos funciones. La primera de ellas era anticiparse a lo que ellos eran capaces de hacer. Porque una ley pretende eso, pretende anticiparse a un delito. Para eso es dada una ley. Por eso, si usted va en una autopista, el rótulo que está ahí y dice que usted solo puede ir a 90 kilómetros por hora, lo que está haciendo es anticipándose a que usted vaya a ir a una velocidad más alta y más peligrosa. Entonces, las leyes que Dios estaba dando tenían ese propósito: anticiparse a lo que ellos eran capaces de hacer. Pero también tenía una segunda función, y era la de delimitar las responsabilidades del pueblo. Porque usted sabe que como seres humanos nosotros somos bastante irresponsables con nuestros actos. Y normalmente
siempre estamos buscando que sean otros quienes carguen con nuestra responsabilidad. Entonces, como el Señor lo sabe todo, porque el Señor lo sabe todo, entonces Él se anticipó y delimitó al pueblo de Israel. Recuerde que ellos eran miles y miles los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, usted sabe que uno de los factores que más nos cuesta a nosotros los seres humanos es la convivencia. Usted sabe que para el ser humano convivir, ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. O sea, usted puede ser la persona más dulce, más amable, más sonriente. Usted puede ser la persona más bondadosa, usted solo. Pero el problema es cuando ya nosotros nos vemos rodeados de otras personas. Entonces allí se ve alterada nuestra forma de ser, porque normalmente nosotros reaccionamos a la forma de ser de los demás. Entonces cuando yo reacciono a la forma de ser de otros, pierdo mi propia esencia, pierdo lo que yo soy, porque me veo arrastrado por mis impulsos a querer reaccionar como los demás. Entonces el Señor lo sabía todo eso, y vino el Señor, les dio a ellos estas leyes, las cuales, como le digo, eran leyes bastante claras. Para que tengamos una mejor comprensión de este capítulo, usted puede leer, por supuesto, cuando llegue a su casa, el capítulo número 35 del libro de Números. Y usted verá que en ese capítulo se hace de una forma más amplia una descripción de lo que nosotros acabamos de leer. Porque recuerde que Deuteronomio precisamente eso significa, otro relato. Porque lo que aquí se está haciendo es una recopilación del relato que ya se ha dado anteriormente. Entonces, pero en el capítulo 35 del libro de Números, el Señor da leyes muy claras. Él va a dar dos leyes en ese capítulo. Y lo que pretendo esta tarde es que usted se dé cuenta cuán justo es el Señor. Porque si hay algo que nosotros siempre decimos y repetimos, es qué injusticia. Yo no sé cuántos de ustedes ya han dicho esa frase, qué injusticia. Levanten la mano los que ya han dicho esa frase. Qué injusticia, dice uno. Es una frase muy común para nosotros, porque el ser humano es presto a eso, a exigir justicia. Pero oiga bien, pero es lento para ser justo él con los demás. O sea, nosotros los seres humanos somos así como bien prestos a notar y a señalar cuando hay algo que nos resulta injusto contra nosotros. Pero muchas veces ni siquiera nos percatamos de que nosotros estamos siendo injustos. O sea, es bien fácil darnos cuenta cuando alguien nos ha tratado, cuando alguien nos ha hablado, cuando se ha dado una injusticia que nos golpea, nos ofende, nos hiere. Pero muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos golpeando a alguien de una manera injusta con nuestro proceder. Pero el Señor no es así, Él sí es justo. Entonces el Señor en su justicia dio estas dos órdenes. La primera que usted va a encontrar, porque lo van a leer, ¿verdad? O sea, yo espero que lo lean. El capítulo, ¿qué capítulo les dije de Números? Ah, qué bueno, no se les ha olvidado todavía. Se los voy a preguntar antes de que se vayan, a ver si se acuerdan. Pero en ese capítulo el Señor dio una primera orden. Y esa primera orden que el Señor dio fue la siguiente, les voy a decir. El Señor le dijo a Israel que de toda la tierra que Él les estaba entregando, ellos iban a tener que dar ciudades a los levitas. Los levitas eran la tribu, porque todas las tribus recibieron porciones de tierra, recibieron territorios que el Señor les fue dando a estas tribus.
Pero hubo una tribu que no recibió ningún tipo de heredad, y esos fueron los levitas. A los levitas no se les dio nada. Entonces todos los israelitas iban a tener su terreno, iban a tener su propiedad, menos los levitas. Entonces viene el Señor y le dice a Israel: de las tierras que les he dado a ustedes, del territorio, van a tener que entregarle ustedes a los levitas ciudades donde ellos puedan habitar, porque a ellos no les he dado tierra. Entonces ustedes les van a dar a ellos esas tierras. Y no solamente eso les dijo el Señor, sino que también les dijo el Señor: van a tener que darles tierra para que ellos puedan pastorear ahí sus rebaños. Entonces, pero viene el Señor todavía en su justicia, dijo lo siguiente: aquella tribu que tenga más va a dar más, la tribu que tenga menos va a dar menos. O sea, vaya viendo usted cuán justo es el Señor. El que tiene más tenía que dar más, y el que tenía menos iba a dar menos. Ahora, Israel tenía que darle no solo las ciudades, sino que tenía que darles también a estos levitas tierras en las cuales ellos iban a tener su ganado, su rebaño. Ahora, ¿cómo podía tomar esto Israel? Dar de lo que era de ellos, darle a los levitas. En la perspectiva humana nuestra, normalmente a nosotros nos parece injusto eso, pero en la perspectiva de Dios, esa era justicia que ellos le dieran a los levitas. Yo le pregunto a usted: si el Señor no hubiera dado esa orden, ¿usted cree que de los israelitas hubiese brotado el darles esas ciudades a los levitas? ¿Qué dice usted? Exacto, no lo hubieran hecho. Y el Señor lo dijo porque Él ya sabía que ellos no lo iban a hacer. Por eso el Señor se adelantó. Por eso le dije que las leyes cumplían dos funciones. ¿Cuál fue la primera que le dije? Anticipaban, exacto. Entonces el Señor se estaba anticipando a que los levitas iban a quedar desprovistos. Entonces Él estaba diciéndole a Israel: ustedes lo tendrán que hacer, porque Dios se estaba anticipando a que el corazón egoísta del ser humano nunca quiere desprenderse de nada, y menos si es para darle a alguien más. El Señor ya lo sabía. Entonces vea algo: cuando uno es el necesitado, a uno le parece injusto que no le den, y sobre todo que no le dé el que más tiene. Pero cuando es uno el que tiene que dar, entonces a uno le parece injusto tener que dar. ¿Están entendiendo? Y sobre todo cuando uno dice: no, si es que con esfuerzo me alcanza para mí, menos voy a tener para darle a alguien más. Esas son las justificaciones que nosotros hacemos de nuestro corazón egoísta. Entonces vino el Señor y le dice a Israel, le dice eso: vas a tener que darle. Y le dice el Señor, usted lo va a encontrar ahí: la tierra que le darás para que pastoreen sus rebaños, le vas a dar 1000 metros al norte, 1000 metros al sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el este. Ahí estaba el Señor marcando 4000 metros para pastorear rebaño. Yo le aseguro que más de algún israelita pudo haber dicho: ¿y por qué no 500? Si 500 es suficiente, ¿por qué 1000? Porque uno es así. Mientras uno está bien, a uno no le preocupa el bienestar de los demás. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Vivimos en una sociedad en donde todos los que trabajan quieren ganar más de lo que ganan. Ese es podríamos llamarle el conflicto de nuestra sociedad. O sea, puede haber gente ingresando 5,000 euros por mes y quiere más.
Pero es muy probable que este que está ganando 5,000 tenga que pagarle 2,000 a alguien y solo le pague 1,000. ¿Están entendiendo? Aunque lo justo sería que le pague 2,000 por el trabajo que está haciendo, pero él dice, no, solo le voy a dar 1,000. Y ahí tiene que decidir si quiere o no quiere, porque allá afuera hay un montón de gente que sí se va a conformar con eso. Entonces el necesitado dice, bueno, dice el necesitado, de esto a nada me quedo con esto. Pero eso no significa que sea justo el trato que está recibiendo. Pero note, el que está siendo injusto sí quiere más, pero no quiere dar más. Y eso nos demuestra a nosotros cómo es el corazón del ser humano. Ese es el verdadero corazón del ser humano, que quiere más y más para él. Y mientras yo tenga más, que bueno. Pero no me importa si el otro lo que tiene le alcanza o no le alcanza. Y esa es la injusticia que reina en medio de los seres humanos. Claro, yo he puesto un ejemplo hablando de dinero, pero la injusticia impera en diferentes áreas, no solo en el dinero. Socialmente la injusticia ahí está presente. Dentro del mismo racismo, por ejemplo, allí está la injusticia también. Pues, note, esa es la sociedad, y el Señor estaba evitando que eso sucediera en medio de Israel. Ahora, ¿qué era lo que hacían los levitas? No sé si usted sabe qué era lo que hacían los levitas. Bueno, los levitas tenían que cuidar del tabernáculo. Los levitas tenían que estar presentando las ofrendas. Los levitas eran quienes servían a Dios y eran los que estaban entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿eran necesarios o no eran necesarios? Eran muy necesarios en realidad, porque Israel en realidad ellos dependían de Dios. Entonces los levitas eran los intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿qué tendría que hacer Israel? Cuidarlos porque eran de beneficio para ellos. Pero lo cierto es que no lo hubieran hecho. Lo cierto es que no lo hubieran hecho si el Señor no se los ordena. Y es que mire, es bastante lógico. Si el Señor lo ordenó, es porque el Señor sabía que voluntariamente no lo iban a hacer. Y eso es algo que sigue ocurriendo aún dentro del pueblo del Señor. Siguen existiendo todavía cristianos y cristianas que no terminan de entender la función de un pastor, por ejemplo. Y por eso hay frases muy comunes que de repente hasta los mismos creyentes terminan repitiendo, diciendo, los pastores son unos haraganes que no hacen nada y quieren vivir de las ofrendas y de los diezmos del pueblo. Esas son frases que están en el mundo y que muchos creyentes también las repiten. Y hasta dicen, a mí me parece injusto que a un pastor, una iglesia, lo mantenga. A mí me parece injusto que lo que yo llevo a la iglesia sirva para darle de comer a un hombre. Y los inconversos, ellos alimentan esa idea también. Y le dicen al hermano, a la hermana, le dicen, allá vas a dejar los centavitos a la iglesia. Ya te pagaron, me imagino que ya te debe haber llamado el pastor pidiéndote el diezmo. Porque el inconverso, él ignora realmente cómo funciona todo acá adentro. Él solo opina desde allá afuera. Porque usted sabe que aquí nunca lo han obligado a nada. O no sé si en medio de nosotros habrá alguien que algún anciano lo ha ido a agarrar del cuello y le ha dicho, ¿a dónde está su diezmo, hermanito? O sea, si lo ha hecho, denúncielo inmediatamente. Pero usted sabe que no es así. Que todo lo que se hace dentro de la congregación es voluntariamente. Pero dentro del corazón justo que debe de existir en un cristiano puede identificar, por ejemplo, la función que tiene un pastor para su vida. Así como le estoy hablando del caso de Levita. Ahora, ese no es el tema, porque no ese es el tema. Lo que estoy tratando de señalar en realidad es cómo funciona la justicia de Dios y el corazón injusto que nosotros como seres humanos tenemos.
Yo recuerdo hoy que digo esto, las palabras de un hombre de Dios que yo amo mucho, que en una conversación, en una ocasión él me contaba de que él fue a predicar a un lugar donde lo habían invitado. Y entonces dice que él había hecho un gran esfuerzo por ir hasta ese lugar, hablando económicamente, porque era un lugar retirado. Y dice que luego un hermano se le acercó de la iglesia cuando él ya se iba y le dio una ofrenda. Le dijo: hermano, aquí hay una ofrenda de amor, me dijo. Dice que le mencioné a este hermano. Y el pastor, que bueno, ya es un hombre de gran trayectoria, él es un coordinador de distrito de la iglesia central. Y entonces él ha sido uno de los primeros pastores que la misión tuvo. Entonces el hermano me cuenta que dice que él guardó su sobre como se debe de hacer y se retiró. Y cuando ya él necesitó utilizar combustible para regresar, él echó mano del sobre. Y el hermano dice que a él le dio risa y él le dijo a su esposa: esta no es ofrenda de amor, le dijo, esta es ofrenda de odio, le dijo. Porque no le demostraron realmente amor a aquellos que se acababan de sentir bendecidos a través de la vida de este siervo de Dios. No sé si entendió la figura. O sea, el hermano, claro, él me lo dijo a mí en confianza y como algo gracioso, ¿no? Pero lo que el hermano me estaba a mí enmarcando precisamente era eso: la desvalorización que se hace. Y la gente dice: el hermano fulano es una gran bendición para mi vida. Entonces a uno le resulta justo, pero ¿cuál es el trato justo que está recibiendo esta persona? Entonces eso fue lo que el Señor estaba ya previniendo que se iba a dar. Era lo que él estaba viendo ya a futuro que iba a suceder. Entonces aquí viene la orden del Señor y les dice: ustedes los van a tener que cuidar, ustedes van a tener que darles las ciudades, ustedes van a tener. Pregúntese, ¿pudo haberles dado el Señor otras tierras a ellos, sí o no? Claro que sí. Si del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, él pudo haberles dado todas las tierras que él quisiera. ¿Por qué hizo que Israel, de lo que había recibido, le diera a ellos? Para demostrarles esa figura. Él estaba siendo justo y quería que su pueblo también fuera justo. Y yo le pregunto a usted, en este tema que hoy desarrollamos, ¿cómo anda usted con la justicia? O usted de los que demanda justicia para su vida, pero es incapaz de dar justicia a otros. Bueno, este es el primer caso, pero hay un segundo caso que va a encontrar en el libro de Números, y es lo que acabamos de leer acá también. De esas ciudades que le iban a dar a los levitas, y por eso tuve que pasar por ahí, el Señor dijo: van a dejar 6 ciudades de esas que van a servir como ciudades de refugio. Esa fue la orden del Señor. ¿Qué era esa ciudad de refugio? El Señor señaló esas ciudades para aquellos casos en donde involuntariamente alguien le quitaba la vida a otro israelita, a otra persona. Entonces, como había sido de carácter involuntario, esta persona tenía que irse a esa ciudad. Por eso se llamaba ciudad de refugio. ¿Qué iba a hacer esta persona en esa ciudad? Número 1, a refugiarse. ¿De quién? De los que quisieran tomar venganza contra él por lo que había hecho. Pero como el Señor estaba viéndolo todo y el Señor sabía que aquel homicidio había sido involuntario, el Señor iba a proteger a esta persona hasta que se hiciera justicia. Entonces, ¿por qué el Señor pone las ciudades de refugio? Otra vez por lo mismo, porque Él sabe que el ser humano es incapaz de hacer justicia. Entonces el ser humano tiene conceptos de justicia. Por eso es que hay gente y vergonzosamente hasta cristianos que dicen: deberían de poner la pena de muerte. No sé si a lo mejor usted haya sido alguno de esos, pero yo le digo, cristianos hay que dicen así: es que deberían de poner
A ese que hizo tal cosa le deberían de arrancar las manos. A ese que hizo tal cosa, la cabeza le deberían de arrancar y colgarla por ahí de ejemplo para alguien. Esos son los conceptos que nosotros tenemos de justicia. Son conceptos bien viscerales. Nos salen del hígado a nosotros esos conceptos. Pero ese no es el concepto de justicia de Dios. Entonces, note, el Señor lo primero que hizo fue eso, decir, esta persona tiene el derecho a refugiarse ahí. Nadie lo puede tocar hasta que no se esclarezca qué es lo que sucedió. Entonces, ¿qué es eso? Justicia. Justicia. El libro de Job en el capítulo 11 dice que no more en tu casa la injusticia, dice. Que no more en tu casa la injusticia. Desecha de tus manos toda iniquidad. Si no me equivoco es en el versículo 14 que lo dice. Porque es lo que el Señor no quiere que habite en el corazón de sus hijos. La injusticia. Y por eso, si usted notó, el versículo 9 finaliza diciendo: y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que se haga lo recto a los ojos del Señor. El Señor no quiere que usted actúe de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a lo que usted cree conveniente, sino a lo que Él realmente llama justicia. Entonces el Señor dio esa orden. Pero oiga, el Señor estaba diciendo, y usted lo va a ver, voluntariamente, ese sí tenía que ser condenado a muerte, dijo el Señor. A ese sí lo tienen que matar. Y dijo el Señor lo siguiente: porque la sangre que Él derramó del inocente a quien asesinó ha contaminado la tierra en la que tú vives. Y la única manera en la que se puede sanar nuevamente la tierra es derramando la sangre del culpable. Claro, aquí algunos ya se han de estar haciendo la pregunta, ¿verdad? Diciendo, entonces, hermano, ¿en qué quedamos? Usted dijo que no. Pero es que recuerde que a esto que nosotros estamos leyendo hay un pequeño y gran detalle. Aún no había sido derramada la sangre de la expiación del Cordero de Dios. Por eso tenía que ser derramada la sangre del culpable. Pero ahora, en la justicia de Dios, aún el peor de los hombres, si se acoge al sacrificio de Cristo, es perdonado por el Señor. Y aunque a usted y a mí nos den ganas de alarnos el pelo y decir, pero es una injusticia, el Señor le va a decir, así como le dijo a Jonás: ¿y qué pasa, Jonás? ¿Y qué pasa? ¿A ti te duele que una planta que tú no la habías sembrado ni la has cuidado se estaba destruyendo, se destruyó? ¿Cómo no me va a doler a mí, le dijo al Señor, destruir a esta ciudad? ¿Verdad que cuesta asimilar la justicia de Dios, verdad? Porque la justicia de nosotros es agarremos una piedra cada uno. Pero la justicia de Dios es todo lo contrario. Entonces estaba esto, y lo que nosotros acabamos de leer, vea hasta dónde va la justicia de Dios. Hemos hablado del que asesinaba voluntaria y del que asesinaba involuntariamente. Ambos recibían justicia. Pero hay otro caso todavía. ¿Hasta dónde se va la justicia de Dios? Aquel que había sido asesinado y nadie vio quién fue el que lo mató. No sé si a usted le sorprende como me sorprende a mí eso. O sea, el Señor no dejaba nada, nada, absolutamente nada. Lo dejaba el Señor ahí en un vacío, y que alguien dijera, ¿y ahora cómo hacemos con este caso? Revisemos qué le dijo a Moisés. No hay nada ahí. Todo estaba escrito, porque el Señor es justo y Él sabe que nosotros somos injustos. Entonces Él se anticipa a nuestra injusticia. Entonces vino el Señor y dijo, en el caso de aquel que aparece ahí el cadáver
Nadie vio quién lo mató, nadie sabe quién lo mató. Van a hacer lo siguiente, y es lo que usted acaba de leer. Dijo el Señor: bueno, en primer lugar, tienen que ver cuál es la ciudad más vecina a donde esté el cadáver. O sea, ahí como que estamos estudiando leyes, a lo que dentro de la jurisprudencia le llaman así, jurisdicción. ¿A quién le corresponde ese caso? Dijeron eso, bueno, al que le quede más cerca. Cuando lleguen los ancianos de esa ciudad, las autoridades de esa ciudad van a indagar. Y cuando se concluya que no se vio, nadie sabe quién lo asesinó, entonces, como no hay sangre de un culpable que derramar, se va a ir a traer una becerra, dijo el Señor, y la van a llevar al campo y ahí la van a sacrificar para que derrame sangre. Y vaya viendo usted, por eso le dije ya hace un momento, la figura de Cristo Jesús, que sin el derramamiento del cordero, de la sangre del cordero, no había perdón de pecados para nosotros. Entonces dijo el Señor: derraman la sangre ahí, y los ancianos se van a lavar las manos encima de la becerra que ha sido desnucada para quedar sin culpa delante del Señor. Era una ceremonia en donde se decía: Señor, no sabemos quién lo hizo, no vimos quién lo hizo, no somos culpables. Obviamente hay un culpable por ahí, pero no se sabe quién fue. Solamente tú sabes quién fue. Entonces ellos hacían esa ceremonia para que la sangre inocente que había sido derramada no contaminara la tierra donde ellos habitaban. Y al hacer ese nuevo sacrificio, el Señor entonces expiaba la culpa de ese asesino que nadie sabía quién había sido. Entonces, por tercera ocasión, ¿logra ver usted hasta dónde cubre la justicia de Dios? Bueno, después de todo el repaso que hemos hecho de estos casos, voy a ir concluyendo. Y la pregunta que le hago a usted, viendo todo esto, aún así, ¿usted cree que el Señor no le hará justicia a usted? Aún así, con todo lo que hemos revisado, ¿usted cree que el Señor no está pendiente de usted? Usted que dice: pero qué injusta ha sido la vida conmigo. ¿Usted cree que realmente el Señor le dejará sin justicia? Usted que cree que está siendo tratado con injusticia por sus jefes, por su familia, por su cónyuge, por la vida misma, ¿usted cree que la justicia de Dios no está a favor suyo? Lo que sucede es que a veces no vemos esa justicia como nosotros quisiéramos verla. Por eso le aclaré primero que nosotros tenemos conceptos muy diferentes de la justicia a los conceptos que Dios tiene. Hay personas que dicen: Señor, hazme justicia, pero ellos le llaman justicia a que Dios vaya y mate a alguien en nombre de ellos. O sea, esa es la idea que tenemos de justicia. Yo recuerdo el caso de un varón que conocí aquí ya en este país, que en una ocasión me dijo eso, me dijo: a él le informaron de una persona que había fallecido de una enfermedad. Inmediatamente él y su esposa lo primero que dijeron fue: ¡ja, ja, ja! Es que como esa persona se puso en contra de nosotros, aquí y allá, por eso la mató el Señor. O sea, eso es absurdo, que usted crea que Dios va a andar matando personas para demostrar que usted es una gran persona. Eso no es así. Los creyentes que creen eso están equivocados, hermanos. Si por el contrario que alguien lo haya ofendido a usted, lo haya herido a usted, eso es una oportunidad que Dios le está dando a usted de demostrarse a usted mismo cuán cristiano es para poder perdonar. Así que no crea que Dios anda con una espada en la mano detrás de usted. Jaja, hijo, señalámela, hija, señalámela, ahorita mismo le voy a volar la cabeza. Eso es absurdo, hermanos. O sea, son ideas antibíblicas creer algo así. Dios hace justicia de otra manera. La justicia del reino, como el Señor le llamaba, eso es algo muy diferente, hermanos. Lo que usted sí puede tener muy claro es eso, que la justicia de Dios siempre se va a imponer por sobre todo. Y eso es lo que a usted le debe de bastar siempre. Saber que la justicia de Dios siempre reinará y que no necesariamente usted lo va a ver,
y que no necesariamente va a ser como usted quisiera que fuera, sino que la justicia de Dios está ahí. Y le voy a agregar un último detalle. ¿Se imagina que Dios nos hiciera justicia a nosotros, así como nosotros queremos que Dios le haga justicia a otras personas? ¿Se imagina que Dios lo tuviera que ajusticiar a usted también? ¿Cuántas no ha hecho usted? O sea, ¿quién soy yo, verdad, para decirle esto? Pero se lo tengo que decir. ¿Cuántas no ha hecho usted? ¿Cuántas no tendría que deber usted? Por eso le decía que nosotros, cuando nos están haciendo, ¡ay! Entonces nos duele, ¡ay! ¡Qué injusto! Pero cuando somos nosotros los que estamos haciendo, ni cuenta nos damos, ni siente uno. Y a uno le dicen, mire, me ofendió, me hirió o fue injusto. Y dice, de verdad, ¿en qué momento? Es como la naturaleza nuestra. Ahí sí uno no sé de qué me está hablando. Delante del Señor estoy diciendo, tráiganme la becerra que ahorita mismo me lavo las manos aquí. Y ahí estamos, Pilatos. La justicia de Dios ahí está siempre. La justicia de Dios, quizás usted nunca había pasado en su vida por este capítulo y usted no se había dado cuenta. Ahí está la justicia de Dios. Y en esta sociedad que nosotros vivimos, en este mundo, ahí está la gente. ¡Qué injusticia! ¿Cuántos niños están muriendo? ¡Qué injusticia! ¿Cuántas tal cosas están pasando? Y el que lo está diciendo, cometiendo grandes injusticias también. Ahí están también viendo la injusticia de otros sin tratar de cambiar su propia forma injusta de vivir. Entonces el llamado del Señor, comenzando desde acá adentro, es que nosotros aprendamos a vivir en justicia. Que usted dé un trato justo a los demás. Que en lo que a usted le compete, usted sea justo con los demás. En su trato, en su respeto, en su amor, en su compasión, en su ayuda, en su respaldo hacia otros, sea justo. Porque ya hay demasiada gente injusta como para que hasta usted se tenga que sumar también. Ya hay demasiada injusticia, es cierto, como para que nosotros también nos hagamos injustos. Por eso dice el libro de los Proverbios que hasta la pesa falsa, eso es algo que el Señor aborrece, dice la Escritura. Así como de allá del país donde yo vengo, que la gente arreglaba bien las balanzas para dar menos de la libra. Y ahí va a ver usted a las hermanas con el gran musicón de alabanzas y vendiendo menos de la libra. Pero después todos queremos justicia. Todo el mundo quiere justicia. Y cuando nos corresponde a nosotros ser justos, somos incapaces de serlo. Por eso la Escritura, cuando habla de los hombres de Dios, dice varón justo y temeroso de Dios, dice. ¿Podría decir el Señor eso de nosotros? Varona justa y temerosa de Dios. Varón justo y temeroso de Dios. No sé si el Señor podría decir eso de nosotros. Bueno, hermano, el silencio indica mucho, ¿verdad? Pero para eso el Señor nos habla en su palabra. Para eso el Señor nos envía siempre consejos como este, para sacudirnos y decirnos, bueno, hijo, a caminar en rectitud, ¿verdad? Porque así termina el versículo, dice, y entonces harás lo recto delante de tu Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que hagamos lo recto. Si es algo que está torcido, no lo tiene que hacer usted. Si es algo que va en contra de la ley, usted no lo tiene que hacer. Si es algo que va a dañar a otros, usted no lo tiene que hacer. Eso es lo que el Señor espera de usted. O sea, aunque no digan amén, hermanos, eso es lo que el Señor está esperando de su pueblo, que hagamos lo recto, lo justo. Eso es lo que el Señor espera de su iglesia. Amén, hermanos. Bueno, que el Señor nos ayude y que podamos todos llevar una vida recta ante el Señor. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, hermanos. Padre que estás en el cielo,
Gracias te damos en esta tarde, porque para nosotros es un inmenso privilegio ser aconsejados por tu palabra. Que tu palabra nos ubique en el rumbo correcto que debemos de llevar. Perdónanos por nuestra injusticia. Perdónanos por todas aquellas ocasiones en las que nos hemos conducido injustamente, en donde nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos han sido injustos. Injustos para contigo, injustos para con nuestro prójimo, injustos con nuestra familia. Perdónanos. Y por mucho que nos cueste, ayúdanos, Señor, a ser como tú, a llevar vidas rectas, a actuar siempre con justicia, de forma que a ti te agrade nuestro proceder, de forma que a ti, Señor, te agrade cada paso que nosotros damos, la forma justa en la cual nos conducimos. Señor, sabemos que en este mundo, en este siglo en el cual nos encontramos, es totalmente injusto. Pero eso no significa que nosotros seremos arrastrados también, sino que queremos cumplir con lo que tu palabra dice. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Queremos, Señor, vivir justa y rectamente delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.